Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidos a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este nuevo episodio, titulado Voces del Programa Bracero, narraremos las experiencias de Gregorio Vallejo, Agapito Calzada y Antonio González en el programa Bracero. Ellos rememorarán sus vivencias como migrantes y trabajadores agrícolas, también su retorno luego de ser trabajadores temporales en el país vecino o su trabajo como indocumentados. Esperamos mostrar cómo las personas que emigran se relacionan y negocian las normativas que regulan el proceso de trabajo temporal, mostrando así su capacidad de transformar la realidad, aunque esa capacidad pueda estar muy acotada. Comenzamos. Gregorio Vallejo Mireles era originario del municipio de Mazapil, Zacatecas. Nació el 12 de marzo de 1925 y trabajó en el programa Bracero en 1964. Firmó 3 contratos. Trabajó en Arkansas, en California y en Michigan. Se dedicó al trasiego de sorgo y a la cosecha de algodón, pepino, melón y sandía. Agapito Calzada Reyes también era de Zacatecas, pero de la comunidad de Pinos. Desde 1957 fue a Monterrey a contratarse para la bracereada. A lo largo de su vida obtuvo 6 contratos para cortar lechuga y cultivar algodón en Arkansas, Arizona y 3 veces en California. Antonio González decidió incorporarse al programa Bracero en la década de 1950. El programa fue regulado por una serie de acuerdos vigentes entre 1942 y 1964 y permitió a un número indeterminado de mexicanos firmar alrededor de 4.600.000 contratos de trabajo en Estados Unidos. El primer lugar al que llegó a trabajar fue Billings, Montana. Posteriormente y a lo largo de los años también trabajó en Hardin y Cutler, así como en Morton, Pecos, Stanton, Seminole y otros lugares de Texas. Antonio nació el 5 de julio de 1930 en San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, pero emigró a los 16 años con su papá a Lázaro Cárdenas, Chihuahua. Su familia se dedicaba a la agricultura en tierras de temporal. Él explica que trabajar allí era bastante difícil porque no había forma de asegurar la cosecha. Yo dejé salir derecho a Tamaulipas, que ya de Macadereita para allá ya se producía el algodón. Yo no conocía el algodón que matan. Conocía el algodón, pero de las farmacias. Así ocurrió también con Agapito Calzada, cuya familia en Pino se dedicaba a la agricultura, tanto en tierras propias como en parcelas del ejido, ambas de temporal. Allí se enfrentaban continuamente al problema de falta de agua para las cosechas, pues cuando no llovía no había ni pastura para los animales. El programa Bracero abrió la posibilidad de que emigraran hombres que vivían en entornos urbanos y rurales. Y fue común que muchos de los que obtuvieron un contrato estuvieran familiarizados con las tareas del campo. Los problemas del trabajo agrícola en amplias regiones de México motivaron a muchas personas a migrar a otras zonas del país. Antonio González trabajó 22 días en Montemorelos, Nuevo León, y partió pronto hacia Monterrey. De ahí se trasladó a Santa Rosalía de Camargo y posteriormente a Ciudad Delicias, en Chihuahua, donde estaba el boom algodonero. Ese día
se le había muerto un niño a una señora de allá del rancho y vinieron al panteón. Llegaron ya cuando vinieron de allá, traían un remolque atrás y un tractor. Y ya dijo el señor, se llamaba Don Trine Gallos, dijo, llévense estos dos señores ahí a la casa de los Solos. Y ya nos subimos y nos llevamos ahí había un cuartito que había pura gente sola, sí, no había familia. Las familias estaban ahí alrededor. Después de un tiempo de trabajar en Delicias, en el año de 1947, Antonio González comenzó a salir con una muchacha. Por eso, cuando a finales de 1948 su papá le avisó que planeaba regresar a Jalisco, Antonio le dijo: ¿Vos sabes que yo me voy? No, dije, pues yo ya me voy, aquí me quedo. Antonio decidió quedarse en Chihuahua y construir un futuro. Su suegro era un albañil que vivía en el rancho. Gracias a él, consiguió trabajo en la presa de las Vírgenes y se casó. Al poco tiempo, el matrimonio recién formado se trasladó a Lázaro Cárdenas, donde se asentó y amplió su familia. La historiadora Irina Córdoba Ramírez nos comenta. El programa Bracero fue un proyecto de trabajo temporal entre México y Estados Unidos que estuvo vigente por 22 años e implicó la firma de más de 4 millones de contratos de trabajo. Constituye un claro ejemplo de la manera en que opera la migración circular, es decir, la que establece el retorno forzoso, pero también muestra cómo la migración se convirtió en un mecanismo de ajuste al asegurar cierta estabilidad política en el campo. El entorno rural estaba alterado por los efectos de la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera, la reforma agraria y los proyectos de crecimiento y desarrollo económico nacionales. El historiador Moisés González Navarro señaló que desde principios del siglo XX el término bracero ya era de uso común para designar a las y los mexicanos que habían emigrado a Estados Unidos para trabajar. Familias completas iban a levantar cosechas, enderezar rieles y extraer minerales. Por esto es importante recalcar que el programa Bracero no produjo el proceso migratorio hacia Estados Unidos, pero sí se dio en un contexto menos asimétrico. Antonio González narra que en 1949 comenzaron a celebrarse contratos en Fort Bliss. Ese mismo año, el centro de contratación se trasladó a Chihuahua y ahí estuvo hasta 1964. Los trabajadores mexicanos comenzaron a ir a Texas como braceros luego de 1948. Antes se restringió su contratación en este estado debido a la discriminación hacia las y los mexicanos. El primer acuerdo se firmó en 1942. Estados Unidos había recurrido a las deportaciones en las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, la necesidad de mano de obra a partir de la Segunda Guerra Mundial modificó el panorama. El programa formó parte de la estrategia aliada, pero también fortaleció el desarrollo regional de México. La historiografía ha reconocido 3 etapas a lo largo de su vigencia. La primera, en el contexto de la guerra. La segunda, a partir de 1947 y 1948. Y la tercera, la más prolongada, entre 1951 y 1964. De hecho, los programas de trabajo temporal durante la posguerra se acordaron entre muchos países, no solo entre México y Estados Unidos. Tal es el caso de Filipinas y Dinamarca o de España y Alemania, por dar solo algunos ejemplos. Es importante señalar que la definición del modelo migratorio para la experiencia entre México y Estados Unidos se hizo más precisa conforme transcurrió el tiempo, pero siempre hubo excepciones a la regla. Antonio González se contrató en Chihuahua por primera vez en 1955. Para ese entonces, él ya sabía sobre la bracereada, pero no había buscado unirse porque no contaba con la cartilla del servicio militar, uno de los requisitos indispensables para contratarse. En ese momento, él tenía un hermano en Seminole, quien fue de los primeros participantes del programa y tenía cerca de 6 años trabajando en Texas. Entonces mi hermano cuando yo me visitaba decía, mira, ¿cuánto ganas hay? Pues tanto. No, hombre, no te conviene, hombre.
En Delicias, Antonio González se sindicalizó en la Confederación de Trabajadores de México, trabajaba en los despepitadores de algodón y era delegado. Esta posición le permitió entrar en contacto con Jesús Ávila, cuyo tío trabajaba en la Quinta Zona Militar de Chihuahua. Fue gracias a ellos que Antonio logró entrar al programa, pues pudo obtener la cartilla a cambio de un soborno. Antonio no fue el único en enlistarse dentro del programa gracias a estar afiliado a un sindicato. Fue común que estas asociaciones facilitaran a sus agremiados la obtención de contratos, lo cual fortaleció sus relaciones clientelares. A veces, transportarse a los centros de contratación podía implicar un serio problema. En primer lugar, México no estaba tan conectado como ahora, por lo que llegar a un lugar implicaba incurrir en gastos económicos o caminar durante un largo tiempo. Mientras todo este proceso de reclutamiento se resolvía, algunos aspirantes a un contrato como don Antonio dejaban a su esposa e hijos. Esto significa que la separación de las familias comenzaba mucho tiempo antes de que los trabajadores partieran hacia Estados Unidos. Gregorio Vallejo rememora que para 17 años ya tenía yo mi compañera. Ah, mira, ¿y ella también era de Zacatecas? También. ¿Y cuando usted se contrató, ya habían dejado Zacatecas o ella se quedó en Zacatecas? No, ella se quedó. En Zacatecas. Quedó. ¿Usted se contrató dónde? ¿Aquí en Monterrey? Bueno, una vez fue aquí en el Empalme. En Empalme, aquí. Aquí en Monterrey, y otra vez en Concepción del Oro. Por su parte, Antonio González cuenta que ¿Usted ya tenía hijos cuando... Sí, ya tenía. Estaban chiquitos? Estaban chiquitos. ¿Cuántos tenía entonces? Tenía 2. No, tenía 3. Y dígame, esta decisión de dejarlos, aunque fuera por un tiempo corto, ¿cómo la sentía usted? No, pues en ese tiempo tanto sufrió la familia como uno. Uno por la ausencia y luego la familia porque le hacía falta allí. Entonces, pues fue sufrimiento para uno y para la familia. Sí. Aunque los contratos para allá, para el estado de allá de Montana, Wyoming, Nebraska, eran cortos, eran de 45 días. Pero sí, había veces que luego le daban chance de renovar por otros 45. Como se dijo, el programa provocó en muchas ocasiones la separación de las familias. A diferencia de otros momentos del proceso migratorio entre México y Estados Unidos, el programa Bracero se caracterizó por la migración de hombres solos, provenientes del mundo rural, que trabajarían temporalmente bajo el amparo de un contrato avalado por ambas naciones. Esto redujo, o al menos modificó, el movimiento de familias completas. Antonio González explica detalladamente el proceso de su primera contratación. Cuando comencé yo a pasar, el primer año dieron unos números. Me acuerdo muy bien, está por la Ramírez y por la calle de la Penitenciaría para arriba. Había una cantina que se llamaba El Papigoche, ahí había unas casas, pues ahí se hacían las filas, ahí dormía uno en la fila para agarrar números. Tenía que dormir allí, que decían que se meten y uno entre dormidos se paraba y hasta que llegaba la fila para que le dieran su número. A mí yo creo que me tocó el 5,000 y fracción. A Antonio González le tocó el número 5,000 y algo. Tuvo que esperar 2 noches y 3 días para conseguirlo. Después de que se lo asignaron, fue a revisar el periódico El Heraldo de Chihuahua, donde cada día se anunciaban los números que debían presentarse en el centro de contratación. Recuerda que al llegar allí se encontró con un mundo de gente. Su proceso de registro fue diferente al de Gregorio Vallejo, quien, contratado en Monterrey, Nuevo León, hizo frente a una larga espera para ser contratado. No, pues durábamos semanas porque era así de gente. Y dormíamos
Ahí amanecíamos esperando en filas y nos arreaban con unos pedazos de hule para que se retirara la gente. Parecían panales. Se retiraba la gente y la gente se volvía a encimar por la espeta de que a ver si... Allí dormíamos sin cama y sin nada, sin cobija y sin nada. Ahí dormíamos. Pero fue mucho sufrir esto, pero con el interés. Por su parte, Agapito Calzada, quien también se contrató en Monterrey desde la macroplaza de esa ciudad, lo rememoró así. Mucha bola de gente por donde quiera. Ajá. Principalmente aquí en la contratación, en el campo de contratación. No, hombre, como 2, 3 tantos esta plaza lleno de gente. Apenas la pasábamos ahí. Había veces que nomás con una soda y un pal, y ya, durmiendo ahí, tirado por ahí. O con un conocido nos invitaba. Aquí teníamos a veces conocidos en aquel tiempo y venga, estamos quedando ahí en el patio, ahí en la afuera. Pero sí sufrió uno mucho, sufrió uno bastante que sufrimos. El campo de contratación estaba un poquito acá, pero era muy grande y grandísimo. Y estaba así como un enjambre de tanta gente esperando. Y a veces que les tocaba suerte pasarlo luego ese mismo día, a veces hasta los 2 días, a veces hasta los 3 días y a veces hasta los 4 días ahí. Don Antonio recuerda que después de un tiempo cambió el modo de reclutar trabajadores. Entonces los interesados podían hacer el trámite en cada municipio donde, por medio de sorteos y pagos, se daba la posibilidad de ser enlistados para contratarse como braceros. Agapito Calzada, contratado en Monterrey, recuerda. Y yo me enteraba los que... ¿Por los amigos o...? El presidente López Mateos. Presidente López Mateos de México. Ya. Y el presidente, después ya cuando se acabó, cuando estuvo el presidente Adolfo López Mateos, de Díaz Ordaz, quiero decir, ya fue cuando la última braceriada. Y el presidente mandaba por toda la República listas a los ranchos, a los ejidos. A veces que venían para 15 o para 12 y nos sorteaban. Y a mí me tocaba para ir. Muchos querían ir, pero pues no les tocaba porque eran pocos los que mandaban, 15 o 12 por ahí. Este cambio se debió a los diferentes acuerdos que dieron forma al programa. En los primeros años, las contrataciones se realizaron en la Ciudad de México. Luego de 2 años, comenzaron a trasladarse a distintas ciudades del Bajío. A partir de 1949 se establecieron en los estados del norte del país, aunque al principio en coexistencia con algunas estaciones migratorias establecidas en otras ciudades de aquella región. Los marcos regulatorios especificaron el papel de los municipios para gestionar la contratación. Conforme a lo negociado por la diplomacia, la Secretaría de Gobernación estableció que las listas de aspirantes a un contrato se levantarían en las cabeceras municipales, donde residieran los aspirantes. Sin embargo, contrariando el intento aún vigente por controlar y contener la movilidad, aparecieron los trabajadores libres. Estos trabajadores, a diferencia del proceso por el que pasó Antonio González, no se registraron en la presidencia municipal. Su objetivo era llegar a Estados Unidos como braceros y en ese intento sorteaban largas esperas en los centros de contratación o estaciones migratorias. Pasaban por situaciones de hacinamiento en todas las ciudades donde se efectuaban las contrataciones. En promedio permanecían allí 21 días, pero llegaban a sobrellevar esperas de hasta 3 meses. Antonio González trabajó como bracero dentro del programa, pero durante la espera para que su número apareciera publicado en el Heraldo, debió trabajar como maletero y vendedor de barbacoa para ganar dinero. Muchos otros aspirantes a un contrato llegaron a Chihuahua y al no encontrar trabajo, agotados sus recursos y paciencia, regresaban a sus lugares de origen. El tiempo de espera en los centros podía variar mucho, dependiendo del momento del ciclo agrícola en que los hombres se contrataban. En ciertas temporadas la espera podía ser de un par de días, en otras hasta de un mes.
Mientras los aspirantes esperaban su número, ellos mismos debían financiar su estancia. Algunos se hospedaban en casas de conocidos o familiares, mientras que otros debían pagar por un lugar o, como Antonio González, dormir en la estación del tren. Después de un tiempo, Antonio González conoció a Tomás Muñoz, un señor de Bocoina, Chihuahua. Él le cobraba 500 pesos por meterlo a la lista de ese municipio serrano. Esto le permitió enterarse cuándo iba a ser llamado, por lo que llegaba a Chihuahua en la fecha en que su número sería citado en el centro de contratación. Las personas que aparecían en una lista municipal podían tener un tránsito más sencillo hacia los centros de contratación y los campos de trabajo estadounidenses. A diferencia de estas, los trabajadores libres quedaron sujetos a las peticiones de mano de obra por parte de Estados Unidos y a la carencia de individuos enlistados para satisfacer esa demanda. Después de que los llamaban por su número, recuerda Antonio González, se encontraban con ciudadanos estadounidenses quienes les revisaban las manos para detectar si los aspirantes a un contrato tenían experiencia en labores agrícolas. Además, durante la primera revisión médica los auscultaban ampliamente e incluso certificaban que estuvieran libres de parásitos. Agapito Calzada recuerda así su experiencia. Nada más el requisito que nos ponían aquí donde nos contratábamos es que Las manos. las palmas de las manos estaban callosas. Curtidas. Sí. Y la salud Tenía general. filitas, así como era, yo que ya tengo mucho que no trabajo en cosa pesada dura, pues las tengo filitas, pero en aquel tiempo las tenía callosas y lo pasábamos. Al terminar el examen médico, las personas contratadas en Chihuahua eran enviadas por tren a la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso. Antonio González explica que la fila era tan larga que pasaba por todo el puente desde donde llegaba la vía. El tren arribaba por ellos a las 2 de la mañana. Ya en El Paso, los trabajadores se encontraban con techos de lámina donde les rociaban con lo que Antonio González llamaba polvo, que era el pesticida DDT. Después de eso los subían a unos camiones y los mandaban a Río Vista. Llegaban a un comedor donde les daban un almuerzo y al finalizar debían pasar por una segunda revisión médica. Allí mismo les tomaban una foto para una identificación que ellos llamaban mica. Uno de los aspectos más polémicos y criticados en las contrataciones de braceros bajo el programa fue el empleo del DDT para higienizar a los aspirantes a un contrato temporal. El uso de esa sustancia no solo puso en riesgo su salud, sino que trasluce prácticas discriminatorias hacia grupos poblacionales específicos, como las y los mexicanos. En los centros de contratación y recepción, los aspirantes eran sometidos a una revisión médica exhaustiva para identificar si eran físicamente aptos para las rudas tareas agrícolas. En los centros de contratación ganaron presencia sujetos ajenos a la diplomacia que gestionaba los acuerdos de trabajo. Se trató de autoridades estatales y municipales, empresarios agroindustriales y algunas corporaciones y sindicatos que lograron tener influencia en la forma como operaron las contrataciones y promovieron en estos lugares prácticas como clientelismo, charrismo, extorsión, corrupción y engaño. Después de todo este proceso, explicado tan vívidamente por Antonio González, los trabajadores aún debían esperar que los resultados de la evaluación médica fueran satisfactorios. Quienes estaban enfermos o no cumplían los requisitos necesarios para participar en el programa eran voceados y enviados nuevamente a México. El resto debía esperar su turno para formalizar su contrato. En el centro de recepción de Río Vista,
Esto se hacía en unas mesas ubicadas en medio del patio, donde se encontraban los gabachos, quienes contrataban para ir a Colorado, Montana, Nebraska, Wyoming, Texas y Nuevo México. Se elaboraban los contratos y se les decía a los braceros a dónde irían a trabajar. Nuevamente debían esperar a que los llamaran por un micrófono para abordar el camión que los llevaría a su destino. Una vez en los estados de destino, los braceros llegaban a la asociación de rancheros que intervenía en las contrataciones. Allí, según las necesidades, los agroindustriales los repartían y ya cada uno iba a los ranchos a trabajar. Había una compañía que le decían la Schender. Esa agarraba hasta 200, 300 gentes. Y había muchos que no hacían nada porque era mucha gente. Llegaban y acababan, se cambiaban para otra parte. Llegaban y... Ya. No había ganancia. Y no era lo mismo de 2 o 3 con un patrón porque... Hubo diferentes trabajos que los braceros podían desempeñar y el mes de mayo era muy bueno para trabajar por las distintas tareas que se enlazaban. Así lo confirma el testimonio de Antonio González, quien explica que ese era un muy buen momento porque se acababa el riego y comenzaba todo el proceso de cultivo del algodón. El algodón fue uno de los actores primordiales en la historia de los trabajadores agrícolas temporales, dentro y fuera de la frontera mexicana. Si bien es un cultivo presente en México desde finales del siglo XIX, su importancia en los mercados internacionales explica por qué al mediar la década de 1950, la superficie cosechada de algodón se incrementó considerablemente, lo que conllevó un aumento de las necesidades de mano de obra, sobre todo en el periodo de pizca. Una hectárea de algodón demandaba 37,000 horas hombre, frente a las poco menos de 7,000 que requería una hectárea de trigo. Esa enorme demanda de mano de obra dio lugar a las negociaciones entre autoridades, corporaciones y empresarios locales a las que se hizo mención antes. Aunque el algodón no era lo único que se cosechaba, sí significaba mucho para quienes deseaban quedarse por un largo tiempo en Estados Unidos, pues este cultivo requería mucho trabajo. En realidad, los contratos eran muy cortos y solo podían prolongarse si el trabajador había hecho una buena labor. Esto provocaba mucha incertidumbre en los braceros, pues podían quedarse durante meses, casi años, en un mismo lugar o solo unas semanas y regresar a México. En estos lugares, el trabajo se desarrollaba de lunes a sábado, con solo el domingo para descansar. Las jornadas eran largas y aunque para cada bracero la experiencia era particular, algunos sufrían muchísimo por el trabajo. Caían enfermos, incluso a pesar de estar familiarizados con las labores del campo en México. Debe considerarse que la salud física de estos hombres podía ponerse en riesgo. En algunos casos debían ir al hospital o hasta regresar a México para poder recuperarse. Tal es el caso de Agapito Calzada, quien pese a tener experiencia en el duro trabajo agrícola, recuerda que se sufría mucho en la bracereada. Salía muerto, llegaba casi como muerto de cansado al trabajo. Nos hablaban, sonaban allá la campana que a cenar, a comer. Yo, créame lo que no me levantaba por cansado. No me quería levantar a ir a cenar por cansado, muerto de cansado. Lo que descansaba es el único domingo. Y así, con amigos, con los amigos, compañeros de por ahí mismo, conocidos. Y si no era conocidos ahí, nos hacíamos conocidos ahí, donde fuera. Pero sí, para mí fue muy duro el trabajo, muy duro. Pese a esas severas condiciones de trabajo, muchos braceros lograban renovar sus contratos. Entonces, cuando esto sucedía después de 3 meses, era posible que se les diera permiso de regresar a México para visitar a su familia por 15 días. El permiso se podía ampliar, pero el bracero debía volver a Río Vista para que el cónsul lo firmara por otros 15 días únicamente. Cuando un trabajador completaba los 18 meses de estancia en Estados Unidos, la normativa le obligaba a pisar tierra mexicana. Se les enviaba a México y si se volvían a contratar llegaban directo a Río Vista con una carta. De ahí se les remitía con el empleador para estar otros 18 meses.
Este les entregaba la carta justo cuando estaban por volver a México, con el objetivo de que regresaran a trabajar en su rancho. Si al bracero le tomaban confianza, las temporadas de trabajo eran muy largas. Esto nos muestra que el programa Bracero fue fundamental para madurar las redes migratorias que operaron el resto del siglo XX. A mediados de la década de 1950, comenzaron los problemas con el programa. Los agroindustriales en México no podían levantar la cosecha. En ese momento, en los estados agrícolas como Chihuahua, Sonora y Tamaulipas, todos los que querían cruzar como braceros debían trabajar primero en México. De esta forma, los mexicanos debían pasar algunas semanas con un empleador agrícola mexicano para que se les proporcionara una certificación, con la cual podían ya ir a Chihuahua u otra estación migratoria para que los contrataran. Antonio González recuerda que esta ley se implementó entre 1956 y 1958, pero que él no tuvo que cumplirla, siguió trabajando como siempre. Desde el inicio del programa Bracero, la estancia de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos tuvo una valoración positiva y otra negativa. Se opinó de manera crítica sobre la salida de mano de obra. Sin embargo, me interesa destacar la movilidad interna que, como en el caso de Antonio, Gregorio y Agapito, acompañó a los migrantes internacionales. Observar los contextos regionales permite sustituir la idea de un estoicismo individual casi atávico en el migrante, por la de un proceso en el que el mejoramiento económico y personal era realizable. Dejar el terruño obedeció al acceso a mejores oportunidades laborales y a las redes migratorias que conllevó el modelo de crecimiento por sustitución de importaciones vigente en México. Here is a picture of President Kennedy and his wife taken just before he was shot today in Dallas, Texas. President Kennedy is reported to be fighting for his life in a Dallas hospital, but reports conflict. CBS says he is dead. A pesar de los ajustes y cambios, el funcionamiento del programa vio su fin en el año de 1964. Ya el último año que estuve nada más me dieron 9 meses porque entonces todavía los patrones me dieron 15 días y los otros 15 días y ya los otros 15 días dijeron, no, ya no hay contrato. Tienes que irte para México. Él lo dejó el 63. Tengo muy presente, fue el 22 de noviembre. Merito ya cuando mataron a la Kennedy. Ese día me la pasé ahí en la asociación porque cerraron todo ese día. Ya estuve ahí el sábado, domingo, hasta el martes. Abrieron otra vez. Fue cuando ya me echaron, ¿sabes? Y fue la última vez que estuve. Después de la clausura del programa Bracero, Antonio González y muchos otros participantes en el programa siguieron yendo a Estados Unidos, pero ahora como trabajadores sin documentos. De esta forma, él se unió a los muchos otros hombres que, inclusive durante la existencia del programa, ya iban a Estados Unidos al margen de la braceriada. Ya en la frontera o cerca de ella, muchos de los trabajadores libres encontraron mecanismos e incentivos para cruzar a Estados Unidos sin importar que hubieran logrado o no documentarse en el programa Bracero. La propia legislación del programa motivó un flujo continuo de indocumentados a través de la frontera. Para lo anterior, desempeñaron un papel de enorme importancia las oficinas de la Comisión Intersecretarial a partir de 1947, que se involucraron en el llamado tryout o secado de los mojados, y la normativa de contratación del propio programa a partir de 1951, es decir, la Ley Pública 78. Sobre su propia experiencia, Antonio González narra el mecanismo por medio del cual sus empleadores se abastecieron de mano de obra. Ellos anunciaban en un periódico que necesitaban trabajadores. Si nadie se presentaba en los siguientes 8 días para esos empleos, entonces les permitían contratar trabajadores mexicanos. Si había respuesta a su llamado por parte de trabajadores domésticos o estadounidenses, entonces no llegaban braceros. Don Antonio comenta que cuando trabajó sin documentos, los emigrantes de su comunidad fueron importantes para regular el flujo migratorio en una especie de circuito de relevo. Fueron muchos los años en que él debió trabajar sin documentos,
Sin embargo, en este lapso no tuvo problemas para poder enviar dinero a su familia. Cuando quería mandarlo, solo iba con el patrón, quien le ayudaba a hacerlo. La única vez que se equivocaron fue mientras estaba en Luisiana. Enviaron por accidente el dinero a Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero después lo regresaron y se lo devolvieron. No hubo una gran diferencia entre los 7 años en los que Antonio González emigró como bracero y los que siguieron como trabajador sin documentos. La solución llegó cuando adquirió derechos ciudadanos en Estados Unidos, pues gracias a su trabajo constante en ese país, pudo aprovechar el escenario creado por la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, conocida también como IRCA. Cuando ya se aprobó esto de la amnistía, ese día que se aprobó, andaba un americano conmigo, trabajando. Entonces yo me quedaba ahí yo trabajaba en una marranera y trabajaba en la boca. Y al mediodía que se fue, lo vi, yo iba derechito allá donde estaba yo, que acabo de comer, y ahí va. Sí. Tony, ahora sí, tú vas a arreglar tus papeles. Cabe advertir que si bien IRCA pretendió desalentar el proceso migratorio indocumentado, este objetivo nunca se alcanzó. Las crisis en las economías expulsoras y la demanda continua de mano de obra en Estados Unidos impulsaron la migración. A partir de entonces, han sido crecientes las dificultades y los costos para los migrantes sin documentos. En 1987, por la mente de don Antonio no pasó la idea de documentar y llevar al país vecino a su familia. Sin embargo, más adelante ser ciudadano facilitó la emigración a Estados Unidos de al menos una de sus hijas. Yo tengo aquí más de 15 años. La familia está en Delicias. En Delicias tengo 2. Y en Cárdenas tengo otros 2. En Ciudad Madera tengo 1. Una que está arreglada aquí está en la línea de Oklahoma y Texas. Mi esposa murió ya hace muchos días, como en 97 morí. Eventualmente, Antonio González regresó a Lázaro Cárdenas, Chihuahua, donde murió en el año de 2015. A pesar de haber dejado atrás la bracereada, hasta el último día fue miembro activo de uno de los movimientos que aún reclaman la devolución del fondo de ahorro retenido a los trabajadores que participaron en el programa Bracero. ¿Ha recibido usted su fondo de ahorro del gobierno mexicano o no? No, yo. ¡Qué barbaridad! Ese fondo se descubrió aquí en 1995, 96, que fue aquí donde, gracias al señor Marentes y a otro compañero de él que en paz descanse, llamado don Enrique Lomas. El proyecto Bracero lo comenzamos al 96, unos cuantos aquí en aquella oficina. Las experiencias de Antonio González, Agapito Calzada y Gregorio Vallejo nos muestran que la migración interna e internacional se encuentran enlazadas. En principio, como migrantes domésticos y más tarde como emigrantes internacionales, ellos tomaron sus propias elecciones y encontraron soluciones a los problemas que se les plantearon. Entonces, al igual que otros mexicanos que partieron hacia Estados Unidos, se apropiaron de un proceso que en principio parecía reducir su participación. Si algo han aportado los estudios más recientes sobre el programa Bracero, es profundizar en la complejidad de las circunstancias que rodearon las contrataciones. En este sentido, se han subrayado las capacidades y las estrategias de las y los mexicanos en Estados Unidos. Antonio González, Agapito Calzada y Gregorio Vallejo fueron hombres que durante el siglo XX dejaron el país que conocían, el lugar en donde tenían su vida y su familia, para encontrar trabajo en Estados Unidos. Esta es una historia que, hasta el día de hoy, escuchamos alrededor de nosotros. Familias separadas por uno
o más miembros que buscan cruzar la frontera de cualquier manera posible. Dentro de un proceso que, debido a sus numerosos requisitos, pareció no dejarle margen de acción al individuo. Estas historias muestran que no es así, que hubo márgenes porosos y que los trabajadores, no sin dificultad, siempre han resistido y rearticulado un proceso que parece dejarles muy poco control. Al escuchar estas historias resuenan cientos de miles de experiencias de las y los migrantes mexicanos. Para conocer más sobre ellas, los invitamos a leer el libro Desarrollo Agrícola y Acuerdos Políticos en el Norte de México, los centros de contratación del programa Bracero 1947-1964 de Irina Córdoba Ramírez. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Este podcast está basado en la documentaria Ser Trabajador Transfronterizo, la experiencia de Antonio González, publicado por Irina Córdoba Ramírez en el número 62 de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México. Este podcast es parte del programa Comunicación Pública de la Historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Para conocer nuestras actividades, síguenos en Facebook y X, y también visita nuestra página institucional en históricas.unam.mx. La coordinación académica de este episodio fue de Irina Córdoba Ramírez. De la investigación y el guión se hicieron cargo Irina Córdoba Ramírez, Pedro Marayón e Israel Rodríguez con la ayuda de Amanda Rivera. La edición del guión fue de Miriam Izquierdo, Pedro Marañón y Mari Carmen Sánchez. Las voces son de Irina Córdoba Ramírez y Miriam Izquierdo. La dirección de grabación estuvo a cargo de Pedro Marañón. La edición sonora y postproducción fue de Andrés Tulcanazo y la producción general de Mari Carmen Sánchez. Además participaron en el diseño gráfico Onyx Acevedo Frometa, en la programación web Claudia Arriaga y en la coordinación del servicio social Sandra Torres. Los esperamos en el siguiente episodio de Históricas. Hasta luego.